Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. En esta ocasión me acompaña el Padre Efrén. Padre Efrén, bienvenido a su programa y platicaremos de Nuestra Señora de los Dolores. Aquí yo creo que hay mucho que platicar. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Rosendo, y a todos ustedes bienvenidos. Les damos la bienvenida a todos los que nos vean o escuchen. Y pues claro, vamos a hablar, ya que viene el próximo miércoles 15, la fiesta de la Virgen de los Dolores, y que también no la Virgen de los Dolores, pues la celebramos el Viernes de Dolores, el Viernes Santo. Vamos a dar un poquito sobre estos dolores de la Virgen María y nuestros sufrimientos, que en la actualidad también pues los hay muchos. Claro, es que a veces en ciertos momentos como que no queremos aceptar que la Santísima Virgen María también sufrió, también tuvo problemas, situaciones difíciles. Y a veces también nosotros pues no aceptamos el dolor. Lo queremos ver, pero lejos de nosotros, en otras personas, más no en nuestra familia, más no en nosotros. ¿Y qué le parece si iniciamos pues con el primer dolor de la Santísima Virgen María? Muy significativo, porque recordemos cuando fue a presentar la Virgen María al niño Jesús al templo, claro, acompañada del Señor San José, ¿y qué le dijo el anciano Simeón? Una espada te atravesará el alma. Así directito se lo dice a la Virgen María. Ella, que guardaba todas esas cosas en su corazón, pues sin embargo ya le estaba previniendo que ella también iba a sufrir con su Hijo Jesucristo. Ella también tuvo muchos sufrimientos como los tuvo Jesús. Y bueno, pues esto a nosotros nos hace pensar que en esta vida que Dios nos ha regalado, parte del paquete viene el sufrimiento. No nos podemos zafar, porque todos sufrimos. Entonces, ahí está el punto: cómo tomar el sufrimiento, cómo verlo espiritualmente, cómo nos enseña la palabra de Dios. Será bien interesante encontrarle el valor al sufrimiento. No porque nos guste sufrir, yo creo que a nadie le gusta sufrir, solamente algún trastornado mental pudiera gustarle el dolor. Pero normalmente nadie queremos sufrir, todos queremos gozar, llevar una vida tranquila, sana, pero el dolor es parte de la alegría de la vida también. Sí, exactamente. Ya que existe el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, los problemas, bueno, pues hay que saberlos vivir, hay que saberlos tomar y también solucionar, porque sabemos que si alguien está enfermo, bueno, pues claro que va a buscar al doctor, al médico, ¿verdad? Estamos llamados a vivir bien, a vivir en salud, pero hay muchos dolores y enfermedades que no les encontramos a veces respuestas, que no sabemos cómo orientarlos, nos desesperamos. Entonces es aquí donde entra la fe, como la Virgen María todo lo meditaba en su corazón y pues tomaba el dolor como un aprendizaje. Así es, porque hay que pensar que una madre al momento que tiene a su hijo, lo tiene con dolor. Luego sabe la mamá que algún día ese hijo pues tiene que crecer, tiene que abrirse camino en la vida. Y en ese abrirse camino en la vida, muchos jovencitos se van apartando por el camino recto y empiezan a caer en los vicios. Y las mamás, al igual que los papás, pero sobre todo las mamás, sufren cuando ven al hijo que va por mal camino. Una madre de familia precisamente decía en una ocasión que su hijo estaba muy enfermo y sufría mucho una enfermedad crónica. La mamá decía: yo le pido a Dios que mejor me dé a mí el sufrimiento que a mi hijo, porque una madre así es, ¿verdad? No quiere, no soporta ver a su hijo sufriendo de ninguna manera. Entonces la Virgen María, pues imaginémonos cuando por ejemplo estaba con Cristo en la cruz, ella también estaba sufriendo todo lo que Jesús en su corazón, los sufrimientos de Jesús. Sin embargo, ahí está María, no está desesperada. Ella sabe que es por redención de nuestros pecados y bueno, pues está dándole todo ese sentido de fe sin desesperarse. Así es. También podemos meditar un poquitito en el segundo dolor de la Santísima Virgen María, cuando tienen que huir a Egipto.
un país extraño, un país no muy amigable, porque Jesús está en peligro de muerte. Lo pueden matar, lo quieren matar, y la Santísima Virgen deja su tierra y tiene que irse a otro país. Sí, pues cuánto sufrimiento, este segundo dolor también de la Sagrada Familia, ¿no? Y tantos sufrimientos que hay hoy en día de personas, de jóvenes, de adultos. En una ocasión un señor que estaba muy enfermo, recuerdo, pero no tenía una vida muy espiritual, de mucha fe, y renegaba el Señor, el pobre Señor, pues ¿cómo puede uno ayudar a una persona así que reniega, que está un poquito reclamando a Dios? Pues ahí uno los escucha para que se desahoguen, porque ya eso es un alivio, pero pues ahí es donde uno ve la necesidad de tomar todo con fe, con reflexión, desde la perspectiva de Dios, porque Dios seguramente nos enseña mucho en el sufrimiento. Yo creo que en el transcurso de nuestras vidas, Padre Efrén, no nos hemos preparado para sufrir, no hemos meditado en el valor del sufrimiento, porque es más fácil decir, me duele, una muela, voy con el dentista y que me inyecte, me anestesie, en fin, la tape o la saque, pero que ya se acabe el dolor. Pero ese dolor también tiene un valor espiritual. ¿Qué nos puede decir? Sí, cuando vemos ese tipo de sufrimientos o de personas que son muy buenas, que son muy espirituales, muy santas en una vida y que sufren mucho, como lo hemos visto en tantos santos y personas que quizá conocemos, porque esta persona que es tan buena sufre, a veces nos preguntamos, ¿verdad? Porque esta persona que no hace el mal sufre, se enferma o sufre de persecución o le dice un montón de cosas. Bueno, a veces también Dios permite el sufrimiento para redención. Somos como esas hostias vivas en las que podemos salvar a otras personas, podemos a través del sufrimiento ofrecido a Dios. Una madre puede pedir por su hijo, ahí está el sufrimiento de Santa Mónica por 31 años, pídele a Dios, y ahí tenemos a tantos otros casos en el que también hay que tomarlo como una redención. Dios lo permite para pedir por otros, por nuestros mismos pecados y por los pecados de los demás. Sí tiene ese sentido de sufrimiento. Si nosotros se lo damos, pues ahí es donde podemos sacar mucho jugo y mucha enseñanza para nosotros. Recordemos a los 3 pastorcitos en Fátima, cómo ellos ofrecían el dolor en sus pequeñas muestras de mortificación, su misma enfermedad que sufrieron 2 de ellos, se lo fueron ofreciendo a la Santísima Virgen, a Dios nuestro Señor, por la conversión de los pecadores. Le dieron un giro a ese dolor, lograron catapitear o cambiar aquel dolor por la salvación de muchas personas, por la conversión de muchos pecadores, para que no fuesen al infierno. ¿Qué decía San Josecito Sánchez del Río, tan conocido por nosotros? Este jovencito de 14 años y medio en la guerra cristera, cómo le ofrece a Cristo su vida, y decía él, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo. Sabía que se lo iba a ganar con el martirio, con el sufrimiento, y vaya que sufrió mucho San Josecito, todos conocemos su vida, y por eso él ya tan joven y tenía esa perspectiva, este sentido tan claro de lo que es el sufrimiento, ganarse el cielo. Todo sufrimiento, sin duda, ofrecido a Dios y tomado de esa manera de redención, es pensar que no todo va a quedar en sufrimiento. Después vendrá un final feliz, que es la salvación, el cielo, sí, la conversión de alguien, perdón de los pecados, pero sobre todo al otro lado nos espera la salvación, la vida eterna. Recordemos también el tercer dolor de la Santísima Virgen María y del Señor San José. Se les perdió lo más valioso, su Hijo, el niño Jesús, el Hijo de Dios encarnado se pierde. No saben dónde están. Aparentemente aquí la Santísima Virgen y el Señor San José son muy descuidados y se les perdió el niño Jesús de 12 años. Pero no, el detalle era que caminaban por separados, los hombres en grupos y las mujeres en otro grupo. Y a veces los hijos o iban con unos un rato o un día o iban con los otros. Y
pues se pierde y aparece la angustia. Yo creo que aquí hay una angustia muy grande que podemos verla en la Santísima Virgen María y en muchas madres de familia, porque el ambiente actual de nuestra sociedad apunta para otros derroteros. Hay cosas en la vida que no las esperamos, como cuando se pierde el niño Jesús, ellos nunca lo esperaron, nunca lo programaron, surgió de repente por la circunstancia. Y también nosotros en la vida encontramos tantas cosas y tenemos que estar preparados porque muchas de las cosas que nos llegan en la vida nos hacen sufrir. Las mismas persecuciones o las mismas leyes, las mismas enfermedades, las críticas, hay cosas que nosotros no tenemos programadas, pero un cristiano, una persona que vive fielmente a Dios, que está llena del Espíritu Santo, que hace mucha oración, es una persona que está fuerte, que está firme, y es como una roca que llegue lo que llegue, pues va a rebotar. ¿Por qué? Porque el que nos hace fuertes interiormente, pues es la oración, nuestra devoción. Era lo que tenía la Virgen María, lo que tenía San José, llenos de Dios. Ahí tenemos la clave. Cuando tengamos una situación de sufrimiento, no hay que desesperarnos, hay que mirar hacia arriba, buscar en Jesús, buscar en María la solución o la forma de compaginar o aceptar ese dolor. Si no, pues nos vamos a perder espiritualmente también. Tenemos nosotros los cristianos tantos medios para poder soportar los sufrimientos, los dolores que la iglesia nos ha dado, que Dios nos ha dado. Tenemos los sacramentos que nos dan paz, que nos dan tranquilidad. Tenemos la adoración al Santísimo, la Eucaristía, que es lo que seguramente más nos llena interiormente. Yo me hago esta pregunta, a ver, ¿por qué tantas personas grandes, ancianas, viejitas, como decimos, les gusta ver los canales católicos? Porque eso les da paz, eso les da tranquilidad. Si ven una película estridente, un ruido, una música, pues eso no, a lo mejor nos va a poner más así, ¿no? Pero si tenemos canales católicos que nos dan esos mensajes o a través de las redes sociales que nos dan paz, ¿por qué no usarlo, verdad? Y tienen toda la razón como los ancianos han llegado a esa conclusión de que aquello que les da paz es encontrarnos con Dios a través de la oración, los sacramentos, en fin, todo aquello que me lleve a Dios me va a hacer fuerte para los sufrimientos de la vida. Pues bien, analicemos enseguida otro misterio de dolor. Cuando ya empieza el Calvario, cuando Jesús ya tiene que tomar su cruz rumbo al Calvario, al Gólgota, ahí va a culminar su vida y su proyecto de salvación. Pero qué feo, qué dolor tan grande, Padre Efrén, cuando una madre sabe que su hijo está sufriendo y que luego va a morir, que tiene la certeza de la muerte. Pues como ya decíamos, la Virgen María estaba sufriendo todo lo que su hijo Jesús estaba sufriendo. Y ella estaba sufriendo incluso desde antes de la pasión. La pasión, bueno, fue el culmen, fue lo más grande. Pero desde antes de cuando Jesús estaba en la vida pública, sabemos cómo lo criticaban, que estaba loco, que no respetaba el sábado, que los discípulos que les arrancaban espigas cuando no debían, etcétera, etcétera. A la Virgen María le llegaban todos esos mitotes, por decir, todos esos chismes. Mira, tu hijo es un loco, mira, tu hijo le están tramando matarlo. Imagínate, a la Virgen María nunca dudó de su hijo, sabía que su hijo Jesucristo era un hombre buenísimo, era un hombre santo, pero lo que sí le preocupaba era qué le va a pasar a mi hijo. Ya andan tras él, ya lo están criticando, ya los fariseos están tramando. La Virgen María desde ahí comenzó su sufrimiento. ¿Qué va a ser de mi hijo? Claro, ¿cuántas madres sufren porque el derrotero de los hijos es claro, van por el camino de la perdición? Y lo único que les queda, Padre Efrén, es orar, hacer sacrificios, dar consejos, una y otra vez hasta que suceda el milagro de que el hijo corrija el rumbo. Aunque algunas veces, tristemente, el hijo no reacciona bien y va directo a la perdición. Es como ya inevitable en algunos casos.
Qué dolor tan grande de las madres. Yo creo que ahí ya cuando una madre ve que el hijo ya va a perder la vida, está perdiendo la salud y va a perder la vida, quizá dice, bueno, que al menos que mi hijo no pierda su alma. Y es cuando yo pienso que le encuentra un sentido al dolor. Las mamás cristianas, ¿verdad? Es lo que les preocupan mucho, esto de sus hijos. Y a veces las mamás cristianas, podríamos decir, tienen como ese dolor crónico, ¿verdad? Esa enfermedad crónica de que su hijo la hace sufrir. Va por esos caminos del vicio, de la droga, del alcohol, de las malas compañías. Y bueno, pues la mamá tiene que estar batallando con uno o con más hijos por esa situación que están sufriendo. Pero bueno, pues ahí tenemos a la Virgen María, que ahí está también asumiendo, meditando en su corazón todos estos dolores. Aprendemos nuevamente, como ya decíamos, de tantos santos, tantas personas que sufren inocentemente, pues ahí, por la redención, no solamente por sus hijos ofrecer sus dolores, sino por la conversión de los propios pecados y de tantos pecadores. Yo creo que un lugar donde vemos claramente, muy palpable, es el dolor, es en el hospital. En cualquier hospital o en un centro de emergencia, vemos el dolor humano a fondo, a plenitud. ¿Qué hacer? Usted como sacerdote, cuando dice, por ejemplo, hubo un accidente, a lo mejor lo han invitado allí en la Cruz Roja a atender a alguien o en el camino, no sé su experiencia en este sentido. Sí, pues en algunas ocasiones, muy pocas veces, pero sí me ha tocado en accidentes en carretera o en otros lados, como que más he enfocado nuestra ayuda pues en las casas o en los hospitales. Ahí sí va uno a apoyar espiritualmente a las personas, a veces ayudarlas a bien morir, a administrarles pues el óleo de los enfermos, a confesarles, etc. Pues es una experiencia muy bonita para nosotros los sacerdotes que podemos hacer para servir a los demás en ese sentido. Sería interesante recomendar, Padre Efrén, a los familiares de un enfermo grave. A veces los familiares como que no están dispuestos a soltar a aquel enfermo. No quieren dejar que la muerte llegue porque es el plan de salvación que Dios tiene para esa persona, es el momento, el tránsito. Y como que muchos, una de dos, les da miedo invitar al sacerdote porque dicen, no, si invito al padre se va a morir mi papá, se va a morir mi mamá, se va a morir mi esposo, mejor no lo invito. ¿Qué opina? Sí, hay muy pocos casos, pero sí hay casos así en los que la persona todavía piensan que si el sacerdote, a veces lo invitan a uno nada más para que vayamos a confesarlos y darle la comunión, si se puede. Y si uno les dice, bueno, pues una vez hay que poner los santos óleos, hay quien piense, bueno, ya se va a morir, tan grave lo ve. Por lo menos yo le pregunto a uno cómo los ve a uno, ¿no? Y dice, no, es para salud de su alma y de su cuerpo, si así lo quiere Dios. Entonces, eso es lo que les ofrece uno, pero es más que nada ayudarles a preparar para que si es una enfermedad terminal, pues que la familia también con paz y con resignación lo acepten, ¿verdad? Y preparar también al enfermo. Es en ese sentido espiritual. Y la gente se tranquiliza cuando ya uno los escucha y platica uno con ellos. Otro de los dolores que recordamos, sobre todo cuando rezamos los misterios dolorosos, es cuando la Santísima Virgen María ve morir a su hijo, clavado ahí en la cruz, muere, entrega su espíritu Jesús a su Padre Celestial. Y la Santísima Virgen María, aunque conocedora de muchas de estas situaciones por la fe, porque nuestro Señor Jesucristo yo creo que le ha de haber platicado más a profundidad, con más calma a su Santísima Madre, la Virgen María, pues una cosa es que le platiquen, que tengamos cierto conocimiento de las situaciones, y otra muy distinta es ya enfrentarlas en ese momento dramático de la muerte. Claro que sin duda la Virgen María estaba preparada a esta situación, a este culmen de la vida pública de Jesús que iba a ser la crucifixión, pero eso no quita el grande sufrimiento que tendría la Virgen María en su corazón, el estar viendo a Jesús allí en la cruz. Yo creo que esa experiencia de todos nosotros, de los papás, de las mamás, que
cuando nos llega un sufrimiento muy de repente, pues muchas veces no sabemos qué hacer. Imaginémonos cómo la Virgen María, al escuchar a Jesús en la cruz decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues a lo mejor otra mujer haya dicho, ¿cómo que perdónalos? Que se haga justicia, que los metan a la cárcel, que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, porque a un hombre tan bueno estarlo matando tan injustamente, crucificándolo. Sin embargo, la Virgen María ahí está, preparada para ese momento culmen de sufrimiento, que después pues también nos lo va a revelar en sus apariciones, ¿verdad? La Virgen María vino, como se lo dijo a Juan Diego, a todos aquellos que tengan dificultades, problemas, necesidades, a darnos su ayuda, su protección y consuelo. Claro, reflexionando ahorita en otro misterio de dolor, qué feo se ha de sentir cuando, por ejemplo, la Santísima Virgen María recibe allá a Jesús muerto, lo bajan de la cruz y le entregan a su Hijo, que murió por amor, murió por salvarnos. Pero de todos modos, Padre Efrén, humanamente, la Virgen María le dolió hasta lo más profundo de su ser, tener a aquel Hijo que lo tuvo en su vientre, lo vio crecer, un proyecto de vida hermoso, y luego ya tenerlo allí, sin vida. Imagínate qué sufrimiento de una madre, cualquier madre que ve sufrir a su hijo, aunque sea algo más leve, sufre mucho, pues era la Virgen María teniendo ahí al Salvador del mundo, al Redentor, a nuestro Creador. Es por eso que la misma Virgen María, el mismo Jesús, cuando nosotros vamos al sagrario, allí está el que más nos puede entender, escuchar, ayudar y solucionar. Y sobre todo, pues darnos esa paz que necesitamos en los momentos de grande sufrimiento. Cualquiera que sean esos sufrimientos en nuestra vida, estamos ahorita hablando de la cruz, de la enfermedad, pero pues hay sufrimientos morales, la soledad, la tristeza, las angustias, las persecuciones, las enfermedades psicológicas, los traumas. Pues hay muchos sufrimientos hoy en día, y aquí hay que voltear siempre a ver la pasión de Cristo, a voltear a ver a la Virgen María, nuestro Señor. Recuerdo en una ocasión que un sacerdote nos decía que una vez lo estaban injuriando, lo estaban acusando injustamente, le estaban faltando el respeto, y era un sacerdote de armas tomar, de fortaleza, y sin embargo dice que en ese momento dijo, para no dar un mal testimonio, para no pelearme con esta gente, me agarré pensando en el Evangelio, en la pasión de Cristo, y eso fue mi fortaleza, un poco de oración, y mejor me quedé calladito y tranquilito, ¿verdad? Y de esa manera superó pues ese momento difícil, que fue un sufrimiento también para él. Claro, porque hay muchos tipos de problemas y sufrimientos. Finalmente, Padre Efrén, algo que tenemos que aprender los seres humanos, sobre todo los católicos, cuando pensemos lo que le pasó a la Virgen María, ya lo tuvo ahí en sus brazos, a Jesús ya muerto, destrozado, pero al menos tenía el consuelo de abrazarlo, quizá besarlo, mirarlo con ternura, pero luego le quitaron a Jesús de sus brazos para llevarlo al sepulcro. Pero ¿qué hacer después? Una madre que le toca entregar a su hijo o su hija, ya ahí en el Camposanto lo ve, lo depositan, y desprenderse. Qué dolor, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues como tantas madres y tantas personas que sufren hoy en día por la violencia, hay cuantos casos de desaparecidos que ni siquiera ven en sus brazos, como tú decías, la Virgen María lo tuvo en sus brazos, que ni siquiera los ven. Ese es un dolor muy fuerte, un moral muy profundo, de que ni siquiera saber qué hay de su hijo, si está vivo o muerto. Allí es ponernos en las manos de Dios, es confiar en Dios, es hacer mucha oración. Si necesito más oración, o pedir ayuda espiritual. ¿Por qué? Porque esto es lo que más nos va a fortalecer, lo que más nos va a levantar. Yo sé de personas que han sufrido mucho la pérdida de un ser querido, pero se agarran más de Dios, no se alejan. El error es de que los que se alejan, pues van a sufrir más, porque con la ayuda de Dios es más fácil todo esto. Y pensar que, como ya decíamos, hay un final feliz al final. Hay una resurrección. Eso es lo que nos enseña toda la vida cristiana. Y ahora que hablas de que
la Virgen María tenía en sus brazos en la cruz, perdón, tenía en sus brazos a nuestro Señor Jesucristo. Ella seguramente ya sabía que iba a resucitar Jesús, era la primera que sabría, pero seguramente ella, es una reflexión muy personal, pero hasta el tercer día voy a saber de mi hijo, ¿qué va a pasar? A lo mejor tendría dudas, ¿por qué no resucita en un día, en una hora? O sea, ponte tú en las manos, en el pensamiento de una madre, ¿por qué esperar 3 días? Pero bueno, ese seguramente fue otro sufrimiento de la Santísima Virgen María, pero que al final de cuentas, pues lo vio resucitado primero que nadie. Yo creo que habrá que pensar y solidarizarnos con aquellas mamás que tienen algún hijo desaparecido. Creo que las mata más, las acaba más la incertidumbre, si está todavía vivo o si está muerto, y si está muerto, ¿en dónde está? ¿Quién me va a avisar? Eso duele, pero hay algo que la iglesia, o no sé qué se puede hacer, no sé, la tanatología. La tanatología, exactamente, sí. Esa tanatología es una ciencia que está muy de moda, en la que ayudan a bien morir tanto el paciente como a prepararse a los familiares. En algunos pueblos tienen estas clases de tanatología. Bueno, si alguien las puede recibir, alguien que está sufriendo, sería muy bueno, ¿verdad? Y yo recalcaría en 2 puntos. Primero, el sufrimiento, lo que ya hemos hablado, ¿verdad? El sufrimiento hay que sublimarlo. Muchas personas sufren inocentemente. Dios las utiliza como una moneda de cambio para perdonar a otros, para salvar a otros, para redimir a otros. Eso sí nos lo presenta las Sagradas Escrituras. Y lo otro, lo que ya decíamos, pues pensar que al final hay resurrección. Nosotros los creyentes vamos hacia la vida eterna, y por mucho que suframos aquí, hay gente que sufre mucho. Ahí tenemos al Padre Pío, a Santa Teresa del Niño Jesús, que sufrieron toda su vida, que sufrieron tanto. En una ocasión le decían al Padre Pío, ¿por qué no nos compartes sus sufrimientos tantos que tiene? Que no solamente eran las llagas, que ya de por sí dolorosas. Y él le contestaba a esa persona, estos sufrimientos son una gracia, un regalo que Dios me ha dado, yo no los puedo compartir. Porque sabía hacia dónde lo llevaba todo ese sufrimiento, hacia la vida eterna, hasta la resurrección. Hacia la perfección espiritual. Cuando una madre o un padre encuentran este sentido, se dan cuenta que ese dolor no fue en vano, fue una gran bendición. Pues los invito a que reflexionemos. Si tú estás enfermo, postrado en cama, y te llega el momento de la desesperación, mira hacia arriba. Recuerda que Jesús y María sufrieron mucho por amor a cada uno de nosotros. Y seguramente se recibirá con paciencia y con tranquilidad, se vivirá ese momento de dolor y de sufrimiento. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Misericordia, senda de paz.